Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante y vamos a seguir con nuestra catequesis sobre la historia, espiritualidad de la misa, las partes de la misa, la liturgia, en fin, con el deseo de que ustedes vivan intensamente la Eucaristía como fuente y como culmen de toda vida cristiana. Al altar nos acercamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Nos encontramos ahora en otra capilla distinta, pero finalmente una también capilla pequeña, un templo, diríamos, pequeño, de un colegio, de una congregación religiosa. Bueno, pero tiene todas las características de un gran templo parroquial. ¿Ven? Como les decía, la diferencia entre el presbiterio y el resto, ¿no? Que está más bajo justamente por la diferencia de un escalón, ¿no? Hoy vamos a hablar de las partes de la Eucaristía, de la misa, ¿no? Y comencemos diciendo que toda misa, toda Eucaristía es un gran diálogo de amor entre el Padre Dios Creador y el pueblo de Dios, a través de Jesucristo, el Pontífice Máximo, sumo y eterno sacerdote. Por eso, ustedes habrán visto que todas las oraciones de la misa están dirigidas al Padre Dios a través de Jesús en unidad del Espíritu Santo. Y habrán visto también que toda misa es un gran diálogo, una gran comunicación entre el Padre Dios y su pueblo de peregrinos, de caminantes en la historia, a través de Jesús, por Jesús y en Jesús. Entonces, la Eucaristía comienza con el canto de entrada, con la preparación, previa de los ministros, del pueblo, que uno siempre desea que la gente no llegue a misa a las apuradas, sino que pueda llegar 5, 10, 15 minutos antes y preparar con la oración, con el canto, con el silencio interior, con el sosiego, con la armonía, preparar, el encuentro, el mayor, el plato fuerte que es la Eucaristía, que es la misa. Lamentablemente esto no siempre ocurre, por desgracia. Entonces se viene un poco ajetreado, las apuradas, sin saber dónde ubicarme. Siempre en muchas parroquias, en muchos templos está los ministros laicos, hombres o mujeres, que se llaman hostiarios, que están en la puerta de la iglesia, hacen la recepción de las personas. Bienvenidos, ¿cómo están, hermanos? Ubíquense por allá, acá tienen la hoja de cantos o el libro de cantos. Fíjense, vamos a cantar a la entrada el número 8. También aquí tienen la hoja del domingo con la palabra de Dios, primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Ubíquense. Ojalá que en todas partes haya este equipo de hostiarios que le da la bienvenida, que hace sentir familia de Dios a los que vienen, sean conocidos o no, que sean de la zona o no, que sean de la comunidad parroquial o no. Eso es muy importante. Entonces, pero también para eso hay que llegar 5, 10, 15 minutos antes de la hora de la misa. Yo vuelvo a hacer hincapié en esto porque para mí es muy importante. Y también la preparación, por supuesto, de los ministros, que no estén ahí en la sacristía cuchicheando, hablando, haciendo chistes, bromas, qué sé yo qué, y después vamos para misa, vamos, salimos. No, tiene que haber también toda una preparación. Entonces la misa comienza con el canto de entrada, que ya dije que debe marcar el tiempo litúrgico que se está viviendo. Puede haber procesión de entrada o no, se llega entonces al altar. El sacerdote, el que preside la misa, todos celebran la Eucaristía, el sacerdote preside la Eucaristía. Cuando llega al altar lo besa, generalmente lo besa aquí en la zona donde está la piedra del ara, que decíamos que es la piedra que contiene las reliquias, ¿no es cierto? En este caso, fíjense ustedes que este altar, aunque es de madera, tiene, como ustedes van a ver, tiene aquí la piedra del ara con las reliquias, ¿ven? Entonces el sacerdote llega y besa la mesa del altar porque es presencia de Jesús sacerdote. Entonces lo besa y comienza
la Eucaristía, comienza la misa. ¿Y cómo comienza la misa? Comienza, por supuesto, como toda la vida del cristiano, en el nombre del Padre Dios Creador, en el nombre de Jesús Redentor, en el nombre del Espíritu Santo Santificador, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente después está el saludo del presidente de la Asamblea a la comunidad. Y el saludo entre los cristianos no es hola, ¿qué tal? O buenas tardes, buenas noches. El Señor esté con ustedes. Y el pueblo de Dios responde, y con tu espíritu. Por eso es importante que aunque después se diga buen día hermanos o buenas tardes, el saludo por excelencia es ese, el Señor esté con ustedes. Y mirando al pueblo de Dios, mirando al pueblo de Dios, porque si no, si uno está siempre mirando el libro, el misal romano, y uno dice el Señor esté con ustedes sin mirar a nadie, capaz que la gente responda y con su libro, y no y con tu espíritu, ¿no? Qué importante esto de mantener la mirada a la comunidad. Bien, entonces comienza con ese saludo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inmediatamente el sacerdote, el que preside la Eucaristía, invita al pueblo de Dios a revisar la semana, a revisar la jornada, a ponerse en actitud pequeña, humilde, sencilla y realmente abrir el corazón al espíritu de la conversión. Y revisar entonces la vida en relación con el Padre Dios, con Jesús, consigo mismo, con los demás y con la creación, y pedir humildemente perdón al Señor por las faltas cometidas, no solamente por el mal que pudimos haber hecho, sino también por el bien que dejamos de hacer, por individualismo, por egoísmo, por pereza, por omisión. Qué importante que es esto, porque sabemos bien que en el rito penitencial, que es la primera parte de la misa, ciertamente se nos perdonan los pecados veniales, no así los pecados graves o también llamados pecados mortales. Se nos perdona los pecados veniales y también ese momento es un momento importante de sanación interior. Entonces hay que vivirlo intensamente, aprovechando la gracia del momento, esa gracia que se derrama en nosotros, esa experiencia de paz, esa experiencia de misericordia. Al mismo tiempo, ese rito penitencial es como que nos serena, nos armoniza, nos tranquiliza y nos pone verdaderamente en la presencia de Dios, de un Dios Padre misericordioso que nos invita a vivir la fiesta. Entonces, después que se hace el rito penitencial, a través de un breve canto, de una monición, el sacerdote dice: Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y el pueblo responde, amén. Inmediatamente el sacerdote reza el Gloria, lo comienza él. Esto digo en los días domingos de algunos tiempos litúrgicos, en el tiempo durante el año, no así los días de semana. Pero el Gloria, digamos, es la oración de alabanza por excelencia dentro de la Eucaristía, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, gloria a Jesús, gloria al Espíritu Santo. Ese Gloria que realmente es también una expresión de gratitud y de agradecimiento al Padre Dios por el perdón que nos ha dado, por habernos acogido, recibido, ¿verdad? Bueno, después del Gloria, que lo debe rezar toda la asamblea, el sacerdote dice, oremos, y hace un momento de silencio. Eso se llama oración colecta. ¿Por qué se llama así? Porque el sacerdote, cuando dice oremos, hace un momento de silencio y toda la comunidad en ese momento, digamos, le pide a Dios Padre a través de Jesús por alguna intención o gracia que necesita recibir. Lo hace en silencio. El sacerdote abre los brazos en señal de recoger esas intenciones y las ofrece al Padre a través de Jesucristo. Y esa oración colecta, que así se llama, termina en por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hasta aquí el pueblo de Dios ha estado de pie. Se había puesto de pie cuando ya comenzó el canto inicial de la misa. ¿Por qué estamos de pie? ¿Y por qué después de eso, de la oración colecta, cuando comienza la liturgia de la palabra de Dios, nos sentamos? Bueno, las tres posturas que se dan durante la misa es estar de pie, estar sentados y estar de rodillas. Bueno, estar de pie es la actitud del discípulo que quiere seguir a su maestro. Es la actitud también de la alabanza.
Es la actitud del que quiere realmente ponerse en disponibilidad. La actitud de estar sentado es el discípulo que escucha con todo su ser a la palabra, que escucha a su maestro. Estar de rodillas es la actitud que acompaña lo que hay dentro del corazón, la actitud de la adoración, la actitud de hacerse pequeño, de descubrir a Dios como el absoluto de mi vida, como el eje y el centro de mi vida. Entonces, esa actitud de adoración, justamente, de adoración, se acompaña con todo el cuerpo y por eso el gesto de ponerme de rodillas, en el momento de la consagración. O de hacer la genuflexión, que es un saludo hecho bien, con la rodilla tocando el suelo, una de las rodillas tocando el suelo, que se hace únicamente delante del sagrario, delante del Santísimo. Cuando se entra a la iglesia o cuando se va de la iglesia, se hace delante del Santísimo, delante del sagrario, delante del tabernáculo, nunca delante de la cruz o delante de una imagen de la Virgen o del Santo. En todo caso, delante de la imagen de la Virgen o delante de la cruz o delante de la imagen de un santo, se hace una muy respetuosa reverencia o la señal de la cruz, o sea, santiguarse. Igual que cuando uno pasa, aunque sea fuera de la misa, digamos, pasa delante del altar, justamente en la mitad hace una reverencia, aunque no esté el sagrario detrás, porque en muchos lugares no está el sagrario detrás del altar, sino en un costado. Entonces siempre el saludo con la reverencia al altar. Bien. Entonces, lo que queremos decir con esto es que ya estamos en el momento del inicio de la liturgia de la palabra. Hay un guía de la misa que desde el atril, nunca desde el ambón, sino que desde otro costado, quizás muy cerca del coro o ministerio de música, va guiando la misa. Guiar es esa actitud justamente de guiar, de animar. No tiene que ser él el centro, él tiene que guiar nada más. Tampoco tiene que predicar más que el sacerdote, tiene que guiar nada más. Son breves moniciones. Tampoco tiene que explicar. Dice así: vamos ahora a escuchar, hermanos, la lectura de San Pablo que nos dice que Entonces ya dijo todo lo que va a decir la palabra de Dios, entonces ¿para qué la van a leer? El guía tiene que animar, exhortar. Hermanos, ahora el apóstol Pablo nos va a hablar, escuchémoslo con atención, punto. Bien, eso es importante, porque algunos guías, más que guías, parecen el ombligo de la celebración. Bien, entonces el pueblo de Dios se sienta. Y ahí comienza, como dije, lo que se llama la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Liturgia, ya expliqué que son todos los gestos que realizamos para darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Entonces, bueno, como digo, comienza la liturgia de la palabra. Bien. Se lee los tres lectores, o sea, el lector de la primera lectura, el lector del Salmo y el lector del Evangelio, pueden los tres juntos hacer la reverencia al altar y luego, bueno, ir colocándose cerca de la mesa de la palabra o el ambón, ¿no es cierto? Bueno, y entonces allí comienza a proclamarse la primera lectura. Como dije, siempre utilizando las puntuaciones, las comas, los acentos, leyendo previamente a ver de qué se trata, si es una lectura de tipo exhortativa, si es una lectura de tipo, digamos, más bien magisterial, y según lo que sea, darle el tono. Bien. Después el Salmo, que ojalá el Salmo se pueda cantar, aunque sea la antífona y el pueblo de Dios la responde también cantando. Luego la segunda lectura. Y finalmente llega el momento del Evangelio, ¿no es cierto? Entonces todos nos ponemos de pie, se canta el aleluya, una expresión hebrea, alegrémonos por la presencia de Yahvé en medio de su pueblo. Ese aleluya se canta durante todo el año, menos, como ya dije, en el tiempo de Cuaresma. Bueno, y entonces allí el sacerdote va a proclamar el Evangelio. Y luego, desde el mismo ambón o mesa de la palabra, o desde la sede, de pie, ¿no? Desde la sede, o bien, a veces,
saliendo del presbiterio o en el límite del presbiterio, le predica la palabra de Dios, en lo que se llama homilía o predicación, nunca sermón, se dice homilía o predicación. ¿Qué es la homilía o la predicación? ¿Es una clase de Biblia? No. ¿Es una enseñanza puramente moral? No. ¿Es puramente una especie de exhortación catequística? No. ¿Es simplemente hablar de la realidad que pasó en la semana? Tampoco. ¿Es hablar del próximo festival que vamos a hacer en la parroquia para juntar fondos? Mucho menos. Yo diría que es una conjunción entre Biblia, catequesis, moral, pero más que nada es la palabra de Dios que se acaba de proclamar bajada a la vida concreta del niño, joven, anciano, matrimonio, religiosa, mujer de la comunidad. Y esa palabra, que muchas veces es una palabra que corrige, tiene que ser también una palabra que estimule, que exhorte y que ayude, sin lugar a dudas, a que por la palabra, que de por sí tiene una eficacia propia, no porque el curita hable bellamente, pero sí el curita tiene que ser un canal, un instrumento de esa palabra poderosa para que las personas también se conviertan de corazón y sinceramente. La homilía o predicación nunca tiene que extenderse largamente. 15 minutos, 12, 15 minutos está bien. También recordemos que tiene que ser una cosa rezada, meditada, preparada por el sacerdote, incluso leyendo algunos textos de autores bíblicos, teológicos, etc., porque para muchos católicos bautizados es el único plato fuerte de toda la semana. No participan más de la misa a diario, entonces hay que hacerlo bien. Una vez que se terminó la predicación, puede haber un momento de silencio donde el sacerdote se sienta. Luego, entonces, de unos minutos de silencio para poder rumiar, poder digerir esa palabra escuchada y proclamada y explicada, luego se pone de pie y entonces, como respuesta a esa palabra proclamada, él invita a rezar el credo. El credo, ya sea el corto o el largo, que están los dos en el misal, el credo es la reafirmación de nuestra fe como comunidad iglesia, pero también la reafirmación de nuestra fe bautismal, de la alianza que el Padre Dios ha hecho con cada uno a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús por el bautismo. Entonces es la reafirmación de la alianza. Se dice muy bien que el credo es una oración profundamente sanadora, porque va justamente ayudándonos a crecer en la fe. Luego que se termina el credo, el guía invita a lo que se llama la oración de los fieles, que evidentemente, si se llama oración de los fieles, son oraciones de intercesión que la asamblea hace por las necesidades del Papa, de la Iglesia, del obispo, de la diócesis y del mundo entero, trabajadores, enfermos, etc. ¿Qué pasa? Como esa oración de los fieles tendría que hacerse espontáneamente, que los fieles la hagan desde el banco, etc., bueno, como no se puede por muchas razones, cantidad de gente, audio, tiempo, etc., entonces el guía, junto con otras personas de la comunidad, eso esperamos, durante la semana ha hecho 5, 6 o 7 intenciones. Siempre las primeras tienen que ser dirigidas pidiendo por el Papa y por la Iglesia, ¿verdad? Y bueno, entonces el guía, en nombre de toda la comunidad, lee esas intenciones y el pueblo responde: te lo pedimos, Señor, o te damos gracias, Señor. A veces también se da el caso de que si son 5 o 6 intenciones, la lee diferentes miembros de la comunidad, pero a veces el traslado y el tiempo, etcétera, no permiten. Luego que termina la oración de los fieles, comienza la segunda parte de la misa, que es conocida como liturgia de la Eucaristía. ¿Y cómo comienza? Bueno, generalmente allí el pueblo se sienta y se realiza la colecta de la misa. Diferentes colectores, que son servidores de la comunidad, salen y se realiza la colecta. Bueno, esa colecta, que en los primeros siglos de la Iglesia representaba la conciencia de cada bautizado de ofrecer las primicias de su cosecha, de su trabajo, de su ganado, de su campo, de su huerta, a Dios, trayendo frutas, verduras, animales, etc. Bueno,
que era así en los primeros siglos, la ofrenda, el diezmo, eso ahora quedó reducido, lamentablemente, para muchos al menos, a entregar unas monedillas, un billete, sin saber muy bien por qué ni para qué, simplemente porque se hace así, porque es costumbre, porque es tradición. Y nos olvidamos que esa parte, que es la colecta, tiene que ver con ese den y se les dará, y que Dios bendice al que da con alegría. Y tiene que ver también con la respuesta a la palabra que se ha proclamado, porque es una respuesta de conversión. Porque yo reconozco que Dios es el centro y eje de mi vida y que todo lo recibo de Él, que todo es don, que todo es gracia, por eso yo comparto de mis bienes esto con mi comunidad. ¿Para qué? Para sostener el culto, la evangelización, la catequesis, para sostener a los pobres, a los huérfanos, a los débiles y también para sostener todo lo que significa los gastos de mi comunidad, de mi parroquia. Luz eléctrica, gas, teléfono, administración, limpieza, etc. Porque ustedes saben muy bien que ninguna parroquia recibe ningún subsidio, ni del gobierno municipal, ni nacional, ni del Vaticano, ni de nadie. Como tampoco los sacerdotes en la mayoría de los países no tienen sueldos, sino que la misma comunidad parroquial le entrega mensualmente algo para sus gastos y le da casa y comida, en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos. En España y en Italia, de lo que los católicos entregan en lo que se conoce como el 8 por 1000 anualmente, devengado de los impuestos, se le da a cada sacerdote mensualmente una contribución, que suele ser la mitad o un cuarto de un sueldo mínimo que gana un obrero, un empleado, en Italia o en España. En los países de América Latina, lo sabemos muy bien, los sacerdotes vivimos de los estipendios que las personas dejan por los bautismos, casamientos o las misas. Se llama estipendio porque ningún sacramento se cobra, ya que no alcanzaría todo el oro del mundo para pagar la vida de Dios, la gracia de Dios, un sacramento. Entonces, lo que el bautizado, o sea, lo que el cristiano deja por el servicio que ha recibido de la comunidad se llama estipendio, ya sea por la intención de misa, por un sepelio, por un bautismo, por un matrimonio. Y bueno, y de eso es prácticamente que vivimos los sacerdotes. Muchas veces en nuestra América Latina vamos a almorzar a casas de familia, un día a cada casa de familia. Tenemos voluntarios que vienen a atender diariamente la oficina parroquial, tenemos voluntarios en la parte de sacristía, voluntarios que hacen la limpieza del templo parroquial, del salón parroquial, de las instalaciones y hasta de la casita parroquial donde vive el sacerdote. Los autos que tenemos generalmente han sido donación de los católicos de Alemania a través de Adveniat o Kirche in Not, ayuda a la iglesia que sufre. En fin, lo que sí quiero decir, porque esto lo remarco, es que de las colectas, muchas de ellas se utilizan para enviarlas a la diócesis, al obispado, para pagar, por ejemplo, las pensiones de los seminaristas de cada diócesis en los seminarios, como también hay colectas que se llaman imperadas, que hay que mandarlas a la diócesis y a su vez esta lo manda a nivel nacional, ya sea colectas que cada país tiene para obras de misericordia o para zonas pobres de ese país, o también colectas que se llaman imperadas a nivel mundial, por ejemplo la colecta Pro África que se manda a Roma para que Roma la mande al continente africano, para las parroquias, escuelas católicas, hospitales, enfermos de SIDA, etcétera, la hambruna. Y así yo diría que prácticamente una o dos colectas, o sea, de cada fin de semana, las colectas de uno o dos fines de semana por mes no quedan en la parroquia. Y las que quedan en la parroquia entonces son para pagar los grandes gastos de luz, gas, teléfono, agua potable, porque como ustedes saben, las parroquias deben pagar todas las cosas como cualquier hijo de vecino, menos los impuestos, pero los demás, los servicios, los pagan como cualquier hijo de vecino, y muchas veces hay que pagar también seguros, ¿verdad? Bueno, y si se rompe algo en el techo o en la pared y uno llama a un albañil, a un plomero, a un electricista, y muchas veces hacen una rebaja y muchas veces no, y cobran, entonces también hay que pagarlo. Entonces vemos cómo estamos llegando a ese punto de la colecta que se tiene que hacer con conciencia, con disponibilidad, con generosidad,
Yo he visto en Estados Unidos como, quizás por el influjo de los cristianos no católicos, llamados protestantes, evangélicos, bautistas, etcétera, pentecostales, yo veo que el católico en general en Estados Unidos, mucho más el anglosajón que el latino, tiene conciencia del diezmo, incluso envía mensualmente o semanalmente un cheque con su diezmo. Bueno, en los países de América Latina esto prácticamente no existe, salvo en aquellos católicos que, porque han tenido una experiencia fuerte de conversión y pertenecen a movimientos o grupos o escuelas de espiritualidad, entonces sí contribuyen con su diezmo. Pero yo lo que quiero decir en síntesis, que esa colecta tiene que ser un gesto de conversión y un gesto de generosidad para con Dios, de quien todo lo recibimos. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Que el Señor les dé la gracia de poder gustar mucho más de esta misa, de cada misa, a través de esta sencilla catequesis. Que a través del corazón inmaculado de María, Él los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.